Estaban en el centro de todas las miradas. Sus nombres resonaban en estadios, cines y recintos musicales. Millones los admiraban. Se les consideraba intocables, símbolos de talento, poder y éxito. Sin embargo, detrás de las fachadas relucientes se escondían abismos que apenas nadie sospechaba. Acuerdos secretos, pasiones destructivas y decisiones oscuras los llevaron desde las cumbres más altas de la fama directamente a la fría celda de una prisión. Estas no son historias inventadas, sino verdades amargas sobre estrellas antaño veneradas que hoy son solo sombras de lo que fueron. Acompáñeme en un viaje a través de los 7 casos más impactantes en los que el brillo se rompió en culpa y la fama acabó en la cárcel. 1. Harvey Weinstein. Durante décadas, su nombre fue sinónimo de éxito en Hollywood. Harvey Weinstein, cofundador de Miramax y la Weinstein Company, era el hombre que convertía los guiones en Oscars. Actrices, directores, productores, todos querían trabajar a su lado, pues parecía abrir la puerta a la fama y la inmortalidad. Pero detrás de las luces centelleantes del mundo del cine, se escondía un sistema de abuso de poder que fue encubierto por el silencio y el miedo durante años. En 2017, este silencio se rompió. Al principio fueron voces bajas, acusaciones individuales, pero pronto se alzó un coro de mujeres, algunas de ellas estrellas mundiales conocidas, que relataron detalladamente agresiones, humillaciones y explotación sistemática. Lo que era un rumor se convirtió en un clamor mundial. Aquello que se había considerado intocable se derrumbó como un castillo de naipes. En 2018 comenzó el proceso judicial y en 2020 se dictó la sentencia en Nueva York. Weinstein fue declarado culpable de graves delitos sexuales y condenado a 23 años de prisión. 2 años después, en Los Ángeles, siguió otra condena con una pena adicional. En total, deberá pasar décadas entre rejas. El hombre que antaño decidía carreras, ahora es una figura rota en una celda de prisión, sin influencia, sin poder. Su historia no es solo la de un hombre, sino un punto de inflexión para toda una industria. El caso Weinstein fue la chispa que encendió el movimiento mundial Me Too y demostró: ningún nombre, ninguna fortuna y ningún poder son más grandes que la verdad. El que fuera el productor más poderoso de Hollywood se convirtió en un símbolo de advertencia de que incluso las estrellas más brillantes caen cuando traicionan su humanidad. 2. O.J. Simpson. Era una leyenda viva, un ídolo del deporte americano y un actor celebrado. O.J. Simpson, antigua estrella de la NFL, encantador, carismático y aparentemente invencible, estaba en el centro de la admiración. Sin embargo, en 1994, su nombre se transformó en un símbolo de horror. Tras la cruel muerte de su exmujer Nicole Brown y de su amigo Ron Goldman, todas las miradas se centraron en él. El mundo contuvo la respiración cuando Simpson huyó en un todoterreno blanco por Los Ángeles. Millones de espectadores siguieron la persecución en directo por televisión, un momento que quedó grabado a fuego en la memoria colectiva de E.E. U. El posterior juicio, en 1995, se convirtió en el juicio del siglo. Al final, el tribunal lo absolvió en el proceso penal, pero el país siguió dividido. Para unos era inocente, para otros, un asesino que escapó de la justicia gracias a la fama y el dinero. Pero la historia no terminó ahí. En 2007, Simpson fue arrestado de nuevo, esta vez por robo a mano armada y secuestro en relación con recuerdos deportivos. En 2008, un tribunal de Nevada lo condenó a 33 años de prisión. Pasó 9 años entre rejas antes de ser liberado en 2017. O.J. Simpson sigue siendo hasta hoy una de las figuras más controvertidas de la cultura pop. Su biografía es un puzzle de fama, escándalo, triunfo y abismo. Un hombre que lo tenía todo y sin embargo lo perdió todo. Su historia muestra de forma impactante cómo un héroe aclamado sigue viviendo en los titulares no por sus victorias, sino por sus pecados. 3. R. Kelly. Era el rey indiscutible del R&B.
Con su voz única, éxitos mundiales como I Believe I Can Fly y un sinfín de premios, R. Kelly dominó el mundo de la música durante décadas. Millones escuchaban sus canciones, los estadios se llenaban, se le consideraba intocable. Pero detrás de las luces del escenario, construyó un imperio que no estaba hecho de música, sino de manipulación, control y abuso. Los rumores circulaban desde hacía tiempo, pero solo los valientes testimonios sacaron la verdad a la luz. Mujeres jóvenes, algunas aún menores de edad, relataron un sistema que funcionaba como una prisión, con R. Kelly como el gobernante que destruyó su libertad. Lo que muchos no querían creer fue confirmado por investigaciones y pruebas. Su carrera no solo estuvo marcada por la música, sino también por una red de horror. En 2021, un tribunal federal de UUU dictó una sentencia demoledora, culpable de tráfico de personas, abuso grave y crimen organizado. La pena, 30 años de prisión. En 2022 siguió otro proceso que le supuso años adicionales entre rejas. Del escenario mundial fue arrojado directamente a la estrechez de una celda. La caída de R. Kelly es más que la ruina de una superestrella. Es un símbolo de cómo la fama y el poder pudieron ser usados como escudo durante décadas, hasta que las voces de las víctimas fueron lo suficientemente fuertes para derribarlo. Hoy, su voz ya no resuena en salas de conciertos, sino que permanece como un eco de advertencia de que ninguna canción puede encubrir la verdad. 4. Aaron Hernández. Era joven, talentoso y rico, una estrella emergente en el fútbol americano. Aaron Hernández jugó para los New England Patriots, había firmado un contrato millonario y aparentemente estaba al comienzo de una brillante carrera. Pero mientras era aclamado en el estadio, en su vida privada, se desataba una tormenta de violencia, secretos y peligrosas conexiones con el AMPA. En 2013, la noticia del asesinato de Odin Lloyd, un jugador semiprofesional, conmocionó el mundo del deporte. Las investigaciones llevaron a una revelación increíble. El principal sospechoso no era otro que el propio Hernández. El proceso sacó a la luz detalles impactantes, pruebas destruidas, armas en circulación y una doble identidad que había permanecido oculta incluso para sus compañeros de equipo más cercanos. En 2015 se dictó el veredicto: culpable de asesinato en primer grado, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para un hombre que lo tenía todo, aquello fue la caída al abismo. Pero la tragedia alcanzó su punto más oscuro en 2017, cuando Aaron fue encontrado muerto en su celda. Tenía solo 27 años. Su muerte dejó más preguntas que respuestas. ¿Fue desesperación? ¿Fue la última salida? La historia de Aaron Hernández es la de un genio destruido, un ejemplo de advertencia de cómo la fama no sirve de nada si no se pueden vencer los propios demonios. 5. Danny Masterson. Millones de espectadores lo conocían como el amigo divertido y desenfadado de la mítica serie That 70's Show. Danny Masterson fue el rostro de una era en la que la televisión aún parecía inocente y ligera. Sin embargo, detrás de las cámaras se dibujaba otra imagen, una que, años después, estallaría como una bomba en Hollywood. Varias mujeres, tras un largo silencio, rompieron su mutismo y acusaron a Masterson de graves agresiones que supuestamente ocurrieron durante su mayor popularidad. Sus declaraciones dibujaron la imagen de un hombre que se aprovechó del poder y la fama para traspasar límites y destruir vidas. En 2023, finalmente se llegó a la sentencia decisiva. Tras un intenso y mediático juicio, el tribunal lo declaró culpable. La pena fue implacable, de 30 años a cadena perpetua. Para Masterson, esto significó la caída abrupta de ser una querida estrella de sitcom a la reclusión de una celda. Su historia es un amargo ejemplo de lo fácil que la imagen del entretenimiento alegre puede transformarse en una sombría verdad. De risas grabadas en el estudio a amargas lágrimas en la sala del tribunal, Danny Masterson representa hoy el colapso de todo un mundo ideal de la televisión. 6. Ian Watkins. Fue la voz de toda una generación. Como líder de la banda británica Lost Prophets,
Ian Watkins conquistó las listas en los años 2000, llenó salas y fue celebrado por fans de todo el mundo. Su carismática presencia escénica, la mezcla de rock, alternativa y rebelión juvenil, lo convirtieron en un ídolo, especialmente en Europa, donde su banda cosechó enormes éxitos. Pero detrás del brillo de los focos acechaba un abismo tan oscuro que incluso hizo enmudecer a sus seguidores más fieles. En 2013, la verdad fue sacada a la luz, y fue más impactante de lo que nadie hubiera podido imaginar. Watkins fue acusado de crímenes gravísimos contra niños. Las investigaciones revelaron un patrón sistemático de horror que dejó sin palabras tanto a jueces como a investigadores. Incluso en un Estado de derecho que había visto mucho, sus actos fueron considerados abominables sin precedentes. La sentencia fue dictada con toda la dureza: 35 años de prisión, seguidos de otros 6 años bajo estricta supervisión. Su música desapareció inmediatamente de las estanterías, los premios fueron retirados, su nombre borrado de la memoria colectiva de la escena rock. El que fuera héroe del escenario se convirtió en uno de los prisioneros más despreciados de Gran Bretaña. El caso de Ian Watkins es una advertencia de que la fama no es un escudo protector. Muestra con toda brutalidad que detrás del ídolo de un público a veces se esconde un abismo más profundo y destructivo de lo que las palabras pueden describir. 7. Elizabeth Holmes. Se la consideraba la niña prodigio de Silicon Valley, una visionaria que con su jersey de cuello alto negro recordaba deliberadamente a Steve Jobs. Elizabeth Holmes prometió revolucionar la medicina. Su empresa Theranos debía ser capaz de realizar innumerables pruebas con una sola gota de sangre, de forma rápida, económica y fiable. Los inversores acudieron en masa, políticos y militares le dieron su confianza, las revistas la celebraron como el próximo gran icono de la tecnología. Pero lo que ella había construido no era un milagro médico, sino una ilusión perfectamente orquestada. Durante años, Holmes vivió en una red de medias verdades y mentiras. Los dispositivos no funcionaban, los resultados eran erróneos y ponían en peligro la vida de los pacientes. Detrás de la fachada de carisma y promesas no había más que fraude. Cuando la verdad salió a la luz, la joven multimillonaria cayó más rápido de lo que había ascendido. En 2022, un tribunal estadounidense la condenó por fraude masivo y conspiración. El veredicto fue claro: más de 11 años de prisión de la aclamada empresaria que una vez fue llamada la nueva Steve Jobs. Solo quedó un número de prisionera. En lugar de bata de laboratorio, ahora viste ropa de prisión. En lugar de hablar de visiones, mira paredes grises. La historia de Elizabeth Holmes es una de las mayores advertencias de nuestro tiempo. Muestra hasta dónde pueden llevar la ambición ciega y la codicia insaciable. No a la fama y la grandeza, sino a la estrechez de una celda. De ídolo del futuro a estafadora del presente, su caso es el reflejo roto del sueño americano. 7 historias, 7 abismos. Cada una de estas personas estuvo una vez bajo el intenso foco de la atención pública, sostenida por aplausos, riqueza y admiración. Pero por muy diferentes que fueran sus caminos, todos terminaron en la misma frialdad, entre rejas, en la vergüenza, en el olvido. Lo que queda no es el recuerdo de estrenos gloriosos o triunfos deportivos, sino la advertencia de que la fama no es un escudo contra la verdad. Harvey Weinstein, quien antaño forjaba carreras, ahora está sentado como símbolo del abuso. O. J. Simpson, el aclamado héroe del fútbol, permanece para siempre ligado a la sangre y al escándalo. R. Kelly, la voz de una generación, solo canta en los recuerdos, nunca más en un escenario. Aaron Hernández, la promesa del deporte, se destruyó a sí mismo y dejó un vacío. Danny Masterson, otrora el favorito de una sitcom, vive ahora a la sombra de su culpa. Ian Watkins, ídolo de una juventud, se convirtió en el epítome del horror. Y Elizabeth Holmes, la supuesta visionaria, resultó ser la encarnación de la mentira y la codicia. Todos ellos nos muestran que cuanto más alto se ha subido, más profunda es la caída.
que ningún aplauso es lo suficientemente fuerte como para ahogar las voces de la verdad, y que detrás de cada alfombra roja también puede acechar un abismo. Las acusaciones Al respaldadas por final, múltiples queda la testimonios pregunta: revelaron ¿son un estas patrón de abuso historias de solo sobre confianza los en un entorno fracasados, que debía o ser son seguro. también un espejo para todos nosotros? Un espejo que nos advierte de no idolatrar el poder, no celebrar ciegamente la fama y nunca silenciar la verdad, porque al final, no el aplauso es lo que importa, sino las huellas que dejamos, ya sea en la luz o en la sombra. En